Ayer estaba preparando la palabra y para descansar un poquito, prendí la televisión y dije, Señor, yo me quería distraer. En realidad no quiere el Señor que nos distraigamos. Hablando de eso, quiero decirte algo antes de ir a esto que te iba a contar. Sí podía entender algo, que los enemigos de la iglesia primitiva no son los enemigos que tenemos hoy. Decirle al que está al lado, los enemigos de la iglesia primitiva no son los que tenemos hoy. Los que tenemos hoy son grandes, fuertes. Grandes, fuertes. ¿Por qué, pastora? Y porque hoy la distracción es el espíritu predominante. En la iglesia primitiva no tenían con qué distraerse. No tenían internet, no tenían Facebook. Hoy, por ejemplo, uno ve que cada uno está en el Facebook y se puede quedar hasta las 2, 3, 4 de la mañana en el Facebook, en Instagram. Distracción, distracción. Dios quiere que clames. Dios quiere que te alinees. Y si estás mirando el Facebook y el Señor te llama, ha llegado tu hora, ha llegado tu momento. No, Señor, espera. Espera que me enfoco. Espera. Señor, mándame en el Facebook un mensaje. Mándame un mensaje cuando vengas. No me contestes, pero ¿cuánto tiempo destinas para el Señor cada día? Anótalo. ¿Cuántas horas destinas para el Señor cada día? ¿Cuál es el diezmo que le das al Señor? No en dinero, sino para Él. Anótalo. Porque cada día tiene que ser más. Porque hoy ya no se da diezmo, se da porción, se da lo que realmente el Señor nos dio. Todo. Yo sé que acá hay hijos que lo dan todo. Hijos que lo dan todo. Pero sí me gustaría de que para que no te duermas, para que no te distraigas, puedas anotar en tu casa cuánto tiempo le destinas a Él, cuánto tiempo orás, cuánto tiempo estás con su palabra. Porque ¿sabes qué? Yo me di cuenta de algo. Cuando estoy con Él, Él me habla. Cuando no estoy con Él, Él no me habla. Es así. Cuando yo lo busco, lo encuentro. Cuando yo le pido, Él me da. Cuando yo lo llamo, Él abre. Pero no veo algo donde Él venga y aparezca un ángel y te diga, Verónica, orá. Verónica, falta poco para tu bendición. Tómalo. Falta poco para tu bendición, falta poco para que veas la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Entonces nos vamos a encontrar con un problema serio. ¿Qué es? No doy más. No tengo más ganas de pelear, no tengo más ganas de luchar. Estoy cansado, estoy cansada. Me pasa de todo. Entonces, cuando vos estás en la meta, en la recta final y estás por llegar a ganar la carrera, como no sé si vieron en la carrera esta que hubo, que se transmitió en televisión, en la que dos iban juntos en la misma distancia. Es más, era como un empate claro. ¿Algunos saben qué carrera fue? Los que son de deportes. Una carrera que dieron en el noticiero, creo que en Estados Unidos o no sé en qué país. Y como siempre, bueno, uno era negro, que tienen un estado atlético terrible, y seguramente que un americano. Entonces los dos corrían y prácticamente los dos iban casi a la par y ya faltaba muy poquitito para llegar a la meta. ¿Qué hizo uno para ganar? Saltó, se tiró para llegar
antes. ¿Ganó la carrera? Aleluya, ganó la carrera. Este se tiró. No solamente corrió, sino que se tiró. ¿Por qué? Porque él quería pasar esa línea, porque él quería ver del otro lado. Ver del otro lado tiene que ver con restauración, tiene que ver con transformación, tiene que ver con lo que estás esperando, con lo que Dios quiere para tu vida, pero estás del otro lado. Hay que atravesar, hay que pasar del otro lado. Pasar del otro lado implica que de este lado estés casi llegando y estés cansado y quieras largar la toalla. Pero bueno, ahí es donde intervienen espíritus asignados, espíritus inactivos, espíritus destructores, maldiciones. Y por algo me viene esta palabra que está en Hebreos 12, que dice: aleluya, Señor, te damos gloria a ti, papá. Hebreos 12. Bueno, Hebreos 12:3 viene diciendo: no desmayes. No sé, para mí a alguien le estoy hablando. No desmayes. No desmayes. Porque todavía, 12:4, en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta la sangre. Hasta la sangre. Esto tiene que ver con herencias. Tiene que ver con genética. Tiene que ver con espíritus asignados, asignaciones familiares, generacionales, ancestrales, que están inactivas a la espera para el momento justo, y cuando se activan, su objetivo es destruir. Por ejemplo, nosotros podemos ver en lo natural que la diabetes es congénita, es un espíritu inactivo que está en la genética, inactivo, que se activa a determinada edad, a determinado tiempo generacional, de generaciones. Si mi padre a los 45 años agarró asma, a los 45 años viene ese espíritu inactivo, o en realidad está ese espíritu inactivo, y ese espíritu se activa. Y de la misma manera, bueno, un montón de enfermedades podemos nombrar. El cáncer es un espíritu inactivo, o sea, son células que están inactivas, pero que en algún momento se activan y destruyen totalmente. Hoy justamente, apenas me despierto, el Señor me hablaba de bendición. Quiero bendición. El Señor me hacía sentir que la ciudad cambia cuando hay un pueblo que es bendición. Es bendición para la ciudad. Una iglesia que es bendición para el lugar, para el territorio. Bendición. Serás bendición, le dijo el Señor a Abraham. Serás bendición. Necesitamos esa palabra en nuestras vidas. Ser bendición. Ser bendición para esta ciudad, ser bendición para todo lugar donde nos lleven, donde nos llamen, porque si no somos bendición, ¿para qué vamos a estar o para qué vamos a ir? Si no somos bendición, necesitamos ser bendición. Bendición, trastocar, cambiar, transformar esta ciudad. Y cuando me despierto, veo que acababa de partir una chica de la familia nuestra, de muchos años, con un cáncer
de mama que fue haciendo metástasis y fue destruyendo todo el cuerpo, todo el cuerpo. Miren qué fuerte, ¿no? O sea, en las últimas horas no había nada que le pudiera traer consuelo a ese dolor, ni la morfina. Todo su cuerpo estaba tomado por ese cáncer. Y vivió una vida muy difícil, una vida muy triste, siendo hermosa, siendo casi mi cuñada porque fue mi cuñada también. Pero judía y teniendo las promesas de Dios, teniendo la alegría, la economía. Pero ¿cuántos espíritus familiares? Su madre murió de lo mismo. Su mamá falleció exactamente de lo mismo. Espíritus asignados, espíritus familiares, espíritus inactivos que por años no estuvieron activados. Pero el dolor, los problemas, las angustias, las faltas de perdón, las situaciones inconclusas hacen que esos espíritus se activen. Y bueno, esto un poco también tiene que ver con esto, ¿no? Que cuánto necesitamos que ser de bendición, porque hay una humanidad que está esperando que prediquemos a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor me hablaba del poder de la bendición. El poder de la bendición solo lo tiene un hijo de Dios. El poder de la bendición solo lo tiene la iglesia. La iglesia tiene ese poder para bendecir, y cuando bendice, cancela maldiciones. Cancela maldiciones. Quiero decirte algo, el poder de la bendición cancela maldiciones, cancela espíritus asignados. ¿Será que es importante buscar la bendición? Muy importante, porque podía entender que si nosotros a nuestros hijos los bendijéramos, ¿qué es bendición? Bendición es hablar bien, pero también bendición es gracia, favor, empoderamiento, capacidad para andar en el diseño de Dios, en la voluntad de Dios y en lo que Dios preparó para tu vida, en la circunstancia que te encuentres, quizás con pérdidas, quizás con situaciones que no son fáciles de atravesar, pero Dios quiere que realmente recibamos la bendición. Fíjate que Pedro, primera de Pedro 3:9, en realidad podemos hablar del 8, dice la palabra que nosotros nacimos para heredar bendición. Para heredar bendición. ¿Cuántos toman esa palabra? Quiero decirte algo. Cuando vos estás cantando, cuando vos estás hablando palabra de Dios, esa palabra es materia. ¿Qué significa eso? Yo materializo las cosas con lo que hablo, con lo que canto, con lo que creo. Es muy poderosa la palabra de Dios. Por eso yo tengo que cantar con todo el corazón. Tengo que adorar, no mirar lo que hace el que está al lado.
Somos una generación, bueno, Argentina especialmente. Argentina es un país, como diría, medio frío, poco demostrativo. Le da vergüenza saltar, le da vergüenza gritar, le da vergüenza moverse, de que alguien le sienta, no sé, reírse, gritar. Uno va a otros países, bueno, en Guatemala directamente tenés que correrte porque te tiran al piso, pasan, corren, saltan, danzan, se mueven. Están afuera en el parqueo y están cantando, están danzando, trabajan 3 turnos en lo secular y siguen trabajando en el Señor y siempre con un gozo, con un espíritu. En Brasil ni te cuento. En Brasil ya son más que contentos, usted vio. Son de reírse, son alegres. Yo a veces, por ejemplo, iba a un lugar y, por ejemplo, ellos cerraban, no sé, 11 de la noche, 12 de la noche, terminaban de trabajar en un shopping, por ejemplo, y todos riéndose y atendiendo hasta el último. Y si tenían que seguir, seguían atendiendo con un gozo que nosotros nos quedábamos sorprendidos. Nos quedábamos sorprendidos porque decíamos, wow, lo que es la cultura, porque nosotros es como que somos una, no sé si es la generación, pero media reprimida de lo que Dios es, de lo que Dios hace. Y bueno, te decía, volvamos a Primera de Pedro. Mira lo que dice. Primera de Pedro dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Por qué? Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Ahora, ahí viene hablando de algo que es claro. No devolviendo mal por mal. Insulto con insulto. Sino bendiciendo. Creo que muchas bendiciones a veces están retenidas. ¿Por qué? Porque queremos justicia o porque no bajamos o porque no dejamos atrás las cargas, el pasado, las maldiciones y llevamos cargas pesadas. ¿Por qué dice eso, pastora? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Señor a Abraham lo quería bendecir. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Vete, salí, olvidá, mira para adelante, perdona deudas que te detienen, deudas espirituales que no te dejan recibir la bendición o heredar bendición. Por ejemplo, un matrimonio que está separado y que por convivir con el pasado hace que pierdas tu bendición matrimonial, tu bendición de paz en la casa. O sea, todo lo que se mete en tu casa es lo que vos estás dando y con lo que estás viviendo. ¿Se va entendiendo? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sigo con la historia de mi pasado, con la historia de mi padre, que por ejemplo, ¿saben que a veces he oído gente que
verdaderamente es engañada por el diablo. Engañada por el diablo. ¿Por qué? Porque viven hablando de su padre. Cuando vos escuchás la versión de la esposa, dice, era un borracho, era un golpeador. Le digo, ¿qué? ¿El padre de esa persona? Sí. No condice con lo que él habla. Y evidentemente está totalmente engañado porque fíjate que una de las cosas que yo puedo entender que para heredar bendición necesitamos padre. Para heredar bendición necesitamos padres. Padres que bendigan, no que maldigan como los que tuvimos. Porque aunque hayan sido buenos padres, no fueron buenos padres. ¿Por qué? Porque estaban, por ejemplo, en sus propios caminos. Y andar en sus propios caminos no es estar en los caminos de Dios. Entonces, yo me caso con un hombre que en casa lleva la historia de su tierra, de su casa y de su padre. Entonces, no hay bendición, no hay prosperidad, no hay multiplicación. ¿Se entiende? Complicado, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que por algo el Señor le estaba diciendo a Abraham, mira, la condición para ser bendecido y para ser de bendición, tenés que sacarte de la cabeza, sacarte de tu corazón todo tu pasado, toda tu casa, toda tu familia y esa tierra de maldición. ¡Wow! Para ir a la tierra que yo te mostraré. El Señor lo que le estaba diciendo es, salí de la tierra de maldición porque yo te voy a meter en la tierra de bendición. Salí de la casa de tu padre porque vas a entrar a la casa del Padre. Entrar a la casa del Padre implica disciplina. Significa morir a la sangre. Morir a la genética ancestral que está destruyendo mis relaciones, mi familia, mi economía. Esto puedo ver en esta palabra, porque te doy un ejemplo. ¿Abraham obedeció? No. ¿Por qué? Se llevó a Lot. ¿Qué hizo Lot? Empezó a traer contienda, división. Cuando Abraham empezó a prosperar, dice la palabra, que Lot empezó a pelear con los pastores de Abraham por el ganado de Abraham. Entonces, ¿qué Lot, qué espíritu tenés en tu casa que está, hay que darle una patada a Lot, echarlo fuera porque te está cortando la bendición? ¿Se entiende? O Lota, también. Bueno, ¿y qué dice después? Mira, haré de ti. Wow. Mira lo que quiere Dios hacer de ti. Entonces dice, haré de ti una nación grande, grande, y te bendeciré, te empoderaré, te daré habilidades, capacidades. Algunos están atados. Y te digo, niveles altos, atados. Sentí algo fuerte. Necesitamos bendición para ser desinhabilitados. Desinhabilitados. ¿Se entiende?
¿Por qué? Porque no podés desarrollar el propósito, el diseño, con la identidad de reino, con la imagen de Dios y con el destino profético que Dios tiene para tu vida. El destino profético mío, yo creo en ese destino, camino en ese destino, herencia sobrenatural. Herencia sobrenatural. Nacimiento sobrenatural. Multitudes sobrenaturalmente. Entonces, ese diseño, Él me lo mostró, lo vi varias veces y es el destino profético que Dios tiene para Roca de Paz. Un destino de ensanchamiento, de expansión. Pero para ese destino tenés que primero haber peleado con tu sangre. Porque tu sangre está siendo de impedimento para que ese diseño explote. Entonces, muchos que van a venir después van a salir antes que vos porque vos seguís atado. Porque vos seguís en tu casa o en la casa con tierra de maldición, padres o casa de maldición, idólatra. ¿Se va entendiendo? Es tremendo, iglesia. Pero yo te quiero hablar de los contratos, de las deudas, porque es muy fuerte. Satanás también contrata. Y ahora vamos a ver eso. Satanás contrata. Entonces, mira lo que dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si Dios tiene eso para nosotros, ¿qué es lo que está impidiendo? Bueno, la sangre. Esto que vimos en Hebreos, acompáñame. Hebreos 12:4 dice: porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no la habéis resistido hasta tu genética, hasta tu sangre. Espíritus asignados, espíritus familiares. Ahora, mire qué tremendo, porque yo puedo ver esto. Dice 12:5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, te dice el Señor. Hijo mío, dice el Señor, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Qué quiere decir? Que si vos no estás en el diseño, si vos no estás en tu capacidad bendita para desarrollar ese diseño, necesitas disciplina, necesitas corrección, necesitas padre que te direccione. Pero si vos seguís con tu padre viejo, difícilmente te direcciones, te enfoques. ¿Se entiende lo que digo más o menos? ¿Sí? Entonces, miren qué fuerte. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos, hijos falsos, dice una palabra fuerte, bastardos. Mire lo que dice: tuvimos padres terrenales para que nos disciplinen y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay batallas genéticas, lo que necesitamos es estar bajo la mano del Padre, bajo la autoridad exigida del Padre, para
contrarrestar, pelear. ¿Por qué? Porque voy a esto, iglesia. Si vos te conformás con no avanzar, con no tener éxito, con no cambiar tu circunstancia, con fracaso, es porque estás viviendo con una historia vieja. Estás viviendo, no te saliste de tu tierra, no saliste de tu parentela y no saliste de la casa de tus padres para entrar a la tierra de bendición. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, nosotros podemos ver que tanto Dios como Satanás se maneja con contratos, pactos, acuerdos, palabra escrita, contrato. Por ejemplo, podemos ver en Génesis 15:4, un ejemplo. Esta palabra dice, he aquí que la palabra del Señor vino a él, a Abraham, diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. He aquí que la palabra del Señor vino. La palabra del Señor está hoy aquí. La palabra del Señor está ministrando la adoración. La palabra del Señor está ministrándote proféticamente. La palabra del Señor está hablando. Esa palabra hablando, diciendo, es dabar. La palabra dabar significa materialización de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te lanza una palabra, cuando Dios habla como está hablando ahora, vos lo tomás. Vamos a seguir y vamos a ver qué hace Abraham. Mire, dice, le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Terrible. Una descendencia para roca de paz. Porque yo sé que esa descendencia viene. Lo que pasa es que tenés que creerlo. El pastor lo dijo el otro día. El que no cree, esa palabra no se materializa en tu vida, no se hace carne, sos oidor solamente. Y Dios no quiere oidores, quiere aquellos que arranquen esa palabra de los aires para que no la arrebaten demonios, para que no te la saquen, sino para que te la apropies, para que vayas a tu casa, medites y digas, esta palabra yo la creo y se hace rema, se materializa en mi vida. Primer paso. Fíjate que dice, Abraham creyó. ¿Lo tenemos a eso? Abraham creyó y se le acreditó. Miren qué tremendo. Abraham creyó, pacto, contrato. Esto es un pacto, contrato. ¿Se va entendiendo? Así se maneja Dios. Dios hoy está haciendo contrato con tu vida. Todo el tiempo hay contratos, acuerdos. ¿Acuerdos con qué? Con la palabra escrita. Está en vos creerla, está en vos saber qué hacer con esa palabra. Si yo camino en esa palabra, es que me estoy acercando a la meta, es que voy a materializar ese sueño, ese diseño de Dios para mi vida. Amén, iglesia. Abraham creyó y se le reconoció, se le acreditó a su cuenta. Aleluya. Es glorioso el Señor, iglesia. Cuando yo veo esto, realmente, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no recibimos a veces? Porque no creemos, porque estamos dormidos, como veo algunos que están casi, le falta el ronquido, nada más. Lavate la cara y tomate un café, porque esos son espíritus asignados que ya se activaron y te quieren sacar. Porque te explico algo, esos espíritus asignados son demonios. Son demonios. Demonios que no te sacan cuando estás en el primer amor.
Porque en el primer amor vos venís, aunque no entiendas, pasás, aunque no entiendas, amén, aunque no entiendas, recibís, aunque no entiendas, te manifestás. Y los chamucos salen. Pero cuando sos maduro, estás, esto no me va. La pastora está media loca. Ya empezás a cuestionar, a que para levantar la pata te la tiene que levantar el chamuco, y espíritus asignados que lo que van a hacer es sacarte de la iglesia, sacarte de la bendición. Por eso yo hoy te vine a hablar de esto. Contratos. Mire, ¿qué es un contrato? Porque ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es un contrato? Dice, como contrato se denomina en derecho al convenio, pacto, acuerdo celebrado de manera oral o escrita entre dos partes y que comprende para ambos una serie de derechos y obligaciones. Quiere decir que cuando yo hago un contrato, hay derechos y hay obligaciones. Derecho legal. La palabra de Dios tiene derecho legal en mi vida cuando yo acuerdo con la palabra del contrato, con la palabra que se está lanzando. ¿Se va entendiendo? Derecho legal y obligaciones. Sí, me tengo que poner a trabajar en esta palabra. Me tengo que poner a orar en esta palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate qué tremendo. Me viene Adán. Adán, el Señor lo crea, lo pone en un huerto, le da familia y lo bendice. Contrato. Fructificate, multiplicate, domina, señoría, domina el territorio que te doy. Y ahí tenés una serie de responsabilidades. Por ejemplo, si a mí Dios me dio mi casa, mi matrimonio, mi familia, el perro, el gato, todo lo que me dé, yo tengo la responsabilidad de cuidar ese huerto. ¿Cómo cuidarlo? Ser portero. No permitirle al diablo que se meta en la cama. No permitirle al diablo que se meta a murmurar en tu casa. No permitirle al diablo que hable a tu mente y te quiera separar de tu mujer. Derecho legal. ¿Sabes qué le pasó a Adán? Dice la palabra que Satanás vino a robar, matar y destruir. Viene a saquear. Ahora está el saqueador. Ahora se está moviendo el saqueador. Entonces, este saquea todo. Lo espiritual, lo material, lo moral y la familia. Ese es el orden que va destruyendo. ¿Y cuándo tiene derecho legal, contrato? Cuando oigo la voz que no tengo que oír, la voz de la serpiente. ¿Sabes una cosa? Eva oyó la voz de la serpiente, no Adán. Adán oía la voz de Dios. Eva no oía la voz de Dios. Porque la voz de Dios era la voz de su marido. Y no lo tuvo en cuenta, ni le importó. Fuerte. Entonces, contrato. La serpiente hizo contrato con Eva. Acuerdo, derecho legal. Obligaciones, deudas. ¿Tenés deuda conmigo? Le dijo a Eva. Desde ahora tenés deudas conmigo. Entonces, como tengo derecho legal, te vine a robar.
Y lo primero que le robó a Adán y Eva, porque Eva le dio a su marido y su marido comió, lo primero que le robó es lo espiritual, la comunión con Dios, la oración, la alabanza, congregar. Lo primero que te va a robar el diablo y te va a saquear es: no vengo a la iglesia, no voy a orar, no voy a oír, no voy a estar con la palabra, no voy a adorar. Total, si Dios está conmigo. Lo primero que te saquea Satanás por contrato es lo espiritual. Luego, lo material, le sacó el huerto, toda su fuente de economía. Fíjate que va en orden saqueando. Nosotros, ¿saben? Cuando hay pobreza es porque antes te sacó lo espiritual. Porque antes te saqueó lo espiritual. Le saqueó el equipamiento. Le saqueó las armas para defender lo que era de él. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva, en vez de esconder su pecado, hubiesen ido a Dios a apelar, a reconocer que fallaron, yo creo que la historia hubiese sido distinta. Pero es tal el trabajo que hace la serpiente que te ciega. Vos ya no sos capaz de poder entender o defenderte. Te hechiza. La serpiente te hechiza. Los contratos con Satanás son hechizos. Te ciegan. Entonces, Adán y Eva, el saqueador, espíritus asignados, primero te saca lo espiritual, te roba lo espiritual, la comunión con Él, luego te roba lo económico, el huerto, luego lo moral, porque quedaron desnudos de principios, de valores, principios de reino. Principios del reino. ¿Cuánto necesitamos de los principios del reino? No de los principios de este mundo. ¿Se va entendiendo, iglesia? Y luego terminó con la familia. Porque Abel y Caín, Abel muere asesinado y Caín es expulsado con una marca para que no lo maten. Esos son espíritus asignados. Esos son los contratos de Satanás. Fíjate, acompáñame a Ezequiel 28:15, porque me impactaba que él era perfecto en todos sus caminos. ¿Hasta qué? ¿Qué quiere decir, pastora? Que nosotros necesitamos de mi hermano, de mi casa de paz, de mi comunión con Dios. Si no tenés tiempo porque estás trabajando y tenés que trabajar mucho, tené comunión con Él. Tené comunión con Él. Cada uno tiene dones diferentes. Algunos, su don fuerte es la palabra. Entonces se levantan y están con la palabra. Y el Señor les da esa palabra, ese pan de cada día. Como decía el pastor, no el pan de fin de semana, sino el pan de cada día. El que es intercesor se levanta a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y está intercediendo para romper esos pactos y contratos de Satanás. Deudas pendientes que el diablo cobra. Porque ahora vamos a ver algunos ejemplos, si hacemos tiempo. Te quería hablar de la familia, las deudas pendientes familiares. Muy fuerte lo que me habló el Señor. Pero no vamos a llegar, porque quiero hablarte de contratos. Fíjate lo que dice. Mira, Ezequiel 28. Luzbel era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado. Fíjate que Adán y Eva fueron creados y fueron perfectos hasta que entró al huerto, lugar de placer,
familiar, Jezabel, la que te saca el esposo. Fuerte, fuerte. ¿Cuánto tenemos que cuidarnos? ¿Cuánto tenemos que cuidar nuestra casa? ¿Cuánto necesitamos del Padre? Salir de la casa del Padre de idolatría y de maldición y entrar a la casa del Padre que bendice, del Padre que instruye. Entonces, fíjate, hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Sabe que la iniquidad también es injusticia? En estos tiempos, en estos últimos tiempos, el diablo ha lanzado una serie de ataques para amargarnos, ataques injustos, inicuos, para amargarnos. Esa es una estrategia diabólica. Por eso mismo Hebreos 12 me viene hablando, todavía no batallaste contra la sangre. Por tanto, no desestimes la escuela del Padre. Porque en la escuela del Padre vos sos discípulo, vos estás anotando los principios del reino, vos te estás vistiendo, te estás equipando para batallar contra esos demonios y para decirle: no te metas con los míos, no te metas con mi casa, yo y serviremos a Jehová. ¡Aleluya! Entonces, ahí justamente en Hebreos 12 viene hablando de padres terrenales, pero luego habla del Padre, la escuela del Padre, la bendición del Padre. Ezequiel 28:16, mira lo que dice. ¿Qué hallaron en Luzbel? Multitud de contratos. Él hace contratos. Si querés, si no lo tenemos ahí, a ver, ¿está? Mira qué fuerte, ¿eh? A causa de la abundancia de tus comercios, en otras versiones dice de tus contrataciones, de tus tráficos. Mire qué fuerte, tráficos. Te llenaste de violencia y pecaste. A causa de la multitud de tus contrataciones, tráficos. ¿Sabe que ayer, por ejemplo, cuando yo tomé ese tiempo para descansar, prendo la televisión y ¿qué veo? La India. No sé si lo vieron en el canal de Tierra del Fuego. Lo quiero pedir de vuelta. Porque realmente el Señor me hablaba de las contrataciones que hace Satanás, de los tráficos que hace Satanás. Satanás trata de mujeres, Satanás trafica niños, trafica pedofilia, trafica comercio. Allá podía ver en la India, realmente me causó tanto dolor. Es más, me recordó el Señor una visión que tuve en donde yo me veía entre medio de esa gente, en un camión. Yo no sé en qué momento sucederá. Yo veía a todas esas mujeres, ¿vieron que tienen una señal acá, una marca? Nunca me voy a olvidar de eso. Eran todas mujeres que entiendo perfectamente hoy, esclavas de contrataciones, tráfico. Mujeres a las que se les quita las hijas, 12 años, las trafican y se las entregan como esposas a hombres. Era terrible ver ese video. Sinceramente sentía clamar. Niños de 3 años trabajando, familias enteras de niños y padres trabajando en las minas por nada. Contrataciones, tráficos. Nosotros acá
estamos sentados, a veces juzgando la palabra, a veces juzgando si realmente hay unción, no hay unción, si hay enemigos. Mire, yo le digo algo, que realmente Dios nos muestre la realidad, porque necesitamos hacer cambios, vivimos felices en esta tierra, tenemos pan, tenemos comida, tenemos agua. Veía a las mujeres en puentes de no sé cuántos metros, eran diques secos, no tienen agua, tienen que bajar en una soga, mujeres arriesgando su vida para sacar un baldecito de agua para que beban sus hijos. Se acabó la risa, ¿no? Y nosotros nos damos el tupé de decir, voy a orar, no voy a orar, hoy voy a pecar, hoy voy a poner mi mente a divagar. Y realmente necesitamos, como iglesia, entender que Satanás está haciendo contratos todo el tiempo. Tráfico. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los contratos de Satanás hay que pagarlos. Son deudas. Deudas que se tienen que pagar. Vamos a ir a un ejemplo. ¿Me deja? ¿Podemos ver algo más? Mire, hubo una mujer que me impactó, cuyo marido había hecho un pacto y ese pacto lo rompió y le costó la vida de sus hijos. Sus hijos fueron ahorcados. Estos son figuras espirituales. A veces nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cuántas deudas espirituales que realmente no sabemos qué hicieron? Padres, tutores, nos encontramos a lo mejor en el lodo, buscando pecar, dejándonos llevar por nuestras pasiones, no teniendo en cuenta que hay deudas pendientes, contrataciones que hizo Satanás, quizás con tu padre, quizás con un familiar. Y esas deudas las paga la familia, la pagan los hijos. Fíjese que esto está en 2 de Samuel. Me impacta esta mujer, porque yo creo que es una iglesia. Este es el tiempo de la iglesia que se levanta. Y yo sé que vos sos esa iglesia. Porque si te estoy dando palabra fuerte, palabra dura, es porque Dios quiere levantarte. Porque Dios quiere hacer de vos una iglesia fuerte. ¿Por qué? Porque tenés padres fuertes. Y porque van a haber hijos fuertes. Vamos a estar hablando de los padres y de los hijos. Es muy fuerte lo de las deudas espirituales como padres y como hijos. Entonces, fíjate, 2 de Samuel 21, vamos a ir al principio. Yo lo quiero buscar acá. Creo que es, miren, 21:1. Fíjense qué tremendo. ¿Sabe que me podía ver lo siguiente? Siempre que hubo hambre, hubo pactos, contratos, deudas espirituales. Cuando hay hambre en la tierra, hay deudas que pagar. Y en este caso sucedió esto. Había hambre en la tierra 3 años consecutivos y David se fue a consultar a la presencia de Dios. Nosotros cuando estamos pasando carencia, hambre, tenemos que ir a consultar a Dios. No podemos quedarnos esperando que cambie la situación o esperar que el otro gobierno me dé algo. No, porque nosotros nos manejamos con deudas espirituales que no tienen que ver con lo que sucede a nivel gobierno. Y lo espiritual es resultado de lo material, de lo natural. Entonces yo tengo que consultarle a Dios.
cuando estoy en deudas, cuando estoy pasando hambre. Entonces, mire, ¿qué le dice el Señor? Es por causa de Saúl y de su casa, porque él dio muerte a los gabaonitas. Fíjense que él había hecho un pacto con los gabaonitas, y los gabaonitas eran unos engañadores. En realidad lo hizo Josué. Fíjense qué fuerte, porque cuando se hace un pacto no hay remedio, hay que cumplirlo. El pacto que hayas hecho con una hechicera, te lo van a cobrar. El pacto que hayas hecho con un idólatra, te lo cobra. Satanás te lo cobra. Son deudas, deudas espirituales que quizás hizo tu padre. Entregó, ¿cuánta gente lleva fotos de toda su familia a un brujo? Le estás entregando y estás haciendo pacto, contrato con las mismas tinieblas para que después te cobren la deuda y bien cara. O sea que no es un chiste. Por eso necesitamos cancelar esas deudas. Hubo uno que vino a cancelar deudas. Vino uno a cancelar deudas. Por eso usted tiene que estar más agradecido a ese que vino a pagar tus deudas. Tienes que estar devoto de ese que pagó tus deudas. Y si te vino una deuda o te están cobrando Satanás una deuda, ponete a cuentas. Ponete a cuentas con el abogado y con el juez de toda la tierra que puede quitar esa deuda. Dale un fuerte aplauso al Rey. Mire qué fuerte. David tenía que pagar esa deuda. Y en el 2 llama a los gabaonitas. Es un espíritu que reclama. Y reclama sangre. En este caso reclamaba sangre. Vamos al 3, porque esto no, después lo lee usted en su casa. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Los 4, los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro. Fíjense qué fuerte. Satanás le importa las almas, no le importa el dinero. No nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa. Mira, esto tiene que ver con una apelación en la que Satanás le está haciendo a Dios por un hijo. Y le está diciendo: no quiero de la casa de Saúl plata y oro, quiero a los hijos. Es fuerte, ¿no? Y dice: ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre de Israel. Entonces él dijo: haré lo que digan. 5, y ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos, vamos al 6, que nos entregue 7 hombres de entre sus hijos, los ahorcaremos delante del Señor. Vamos, fíjense cómo empezó esto. Esto fue un pacto que hizo Josué y no consultó a Dios. Nosotros a veces hacemos pactos y no consultamos a Dios. Esto está en Josué, a ver si se lo puedo mostrar. Josué 9:14 y 9:15. Miren qué fuerte, pacto. Miren lo que dice. Josué 9:14. En realidad fue Josué el que hizo el pacto. Saúl lo quiso romper y le vino lo que le vino. Dice: y los hombres de Israel tomaron de los gabaonitas sus provisiones y no pidieron el consejo al Señor. 15. Josué hizo paz con ellos y celebró ¿qué? Contrato, pacto, para conservarles la vida sin la aprobación de Dios. Josué, un libertador.
¿Cuántas cosas en las que nos podemos ligar? ¿Sabe qué es contrato? Estuve viendo, es grillos en los pies. Grillos en los pies. Tiene que ver con cepo. Todos conocen lo del cepo. Entonces, fíjense qué fuerte. Esta mujer que tenía 2 hijos, llamada Rispa. Rispa significa encendida, fuego. Esta mujer era una mujer de oración. Era una iglesia armada, una iglesia equipada. Aquí hay una iglesia equipada. Defende tu casa de las deudas pendientes, de los pactos, contrataciones que hicieron impíos, familiares tuyos. Guarda tu casa, cuida tu casa, porque la manera de estar protegido es bajo la bendición de Dios. La manera de que esas maldiciones no te toquen es estar bajo la mano del Padre. Tener padres, tener casa. No es que vos venís acá porque te gusta la alabanza. Venís acá porque Dios te está protegiendo de deudas, de pactos, de contratos. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Es una figura. Esto es una figura. En realidad ahí fue muy cruel la cosa. Saúl rompió el pacto, entonces el rey pidió esos 7 varones. Entonces esta mujer Rispa se levantó por sus 2 hijos y por los hijos del resto. Y dice la palabra que esta mujer no se separó de los muertos. Es más, puso tela de cilicio y empezó a clamar que venga la lluvia. Empezó a apelar. Señor, recuerda, Señor, soy tu hija, soy tu sierva, estos son tus hijos. Estos que están dormidos, estos que han perdido todo, estos que están muertos, tienen que volver a la vida, tienen que resucitar, tienen que vivir para este tiempo que viene, tienen que ser levantados para el diseño que viene. Esta mujer se levantó en favor de la iglesia. Vos como madre tenés que levantarte en favor de tus hijos, porque quizás tus hijos están perdidos, están muertos espiritualmente, pero esta mujer logró arrebatarle al diablo esos hijos. ¿Sabe por qué? Porque el glorioso Jesucristo oyó, el Rey del cielo oyó ese clamor y tuvo misericordia de esos hijos. Mire lo que dice la palabra y con esto cerramos, si pueden estar subiendo. En 2 de Samuel 21:10. Qué fuerte. ¿Sabe qué? Esto tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Es tiempo de cosecha. Es tiempo de cosecha, pero también tiempo de muerte espiritual. Hay muchos hijos muertos espiritualmente. Hay muchos hijos que están más en el mundo que adentro. Hijos que están bajo maldición. ¿Por qué? Bajo los mismos contratos del diablo, bajo alcohol, bajo droga. Sus hijos están pasando pruebas, están lastimados, están siendo dañados y nosotros estamos permitiendo como padres. ¿Por qué? Porque esas contrataciones que Satanás hizo con nuestras vidas y nuestra sangre, nosotros le estamos dando derecho legal. Y nuestros hijos pagan el pacto. ¿Cuánto necesitamos hablar los padres? ¿Cuánto vamos a hablar como padres? ¿Cuántas deudas espirituales tenemos? Y necesitamos enfocarnos, alinearnos, porque este es el tiempo en el que el padre se vuelve a los hijos y los hijos se vuelven a los padres, pero con un espíritu quebrantado. ¿Quién sabe las deudas que tenemos? ¿Quién sabe las tinieblas que vienen sobre nuestras vidas? Y por pura misericordia,
Somos guardados, pero a veces tocados, golpeados, dañados. Cantidad de niños en el hospital enfermos. Hijos de Dios postrados, con deudas espirituales. ¿Sabe una cosa? Estos gabaonitas también representan los falsos profetas, falsos pastores con los que hiciste contrato, con los que te ligaste con palabra. Y esos contratos te ligan. No permiten que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Esta mujer no paró hasta ser oída. Y creo que en el 21:10, y Rispa dice, tomó tela de cilicio, lo tendió para sí sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Sabes qué? Ella tendió su angustia, ella derramó su corazón sobre Cristo. No seamos fríos espirituales, seamos carbones encendidos como esta mujer. Que cada día peleemos equipados nuestro territorio, nuestra herencia. Dice, desde el comienzo de la cosecha, estamos en comienzos de cosecha, hasta que llovió del cielo sobre ellos. Esto significa que esta mujer no paró hasta que la lluvia, el agua, la palabra hiciera volver en sí al pródigo. Vuelve en sí. Y fue a pagar sus deudas al Padre. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Vine a pagar mis deudas. El Padre no lo fue a buscar. Tuvo que venir solo. Tenía deudas. Estaba en el lodo. Entregó sus dones, sus riquezas, los ensució. Pero qué misericordia al Padre, que lo recibió con los brazos abiertos. Un pródigo tiene que venir arrepentido. Si no, no hay cambios. ¿Y sabe qué me impacta? Que el Padre dijo, urgente, ya, pronto, traigan la mejor ropa para él. ¿Saben qué? Estaba desnudo este. Las deudas espirituales te desnudan. Desnudo moralmente, cansado de pecar. Alguien que está desnudo moralmente, antes tiene que haber perdido todo lo material y todo lo espiritual. Este había perdido sus vestidos, su equipamiento. Traed la mejor ropa, le dijo a sus siervos. En este lugar hay siervos, siervas, que están dispuestos a vestirte, a vestir tu desnudez. Dios tuvo misericordia de esta mujer. No se quedó de brazos cruzados. Dice que hasta que llovió del cielo sobre ellos, mire qué hizo. No permitió que los demonios, las aves del cielo, se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo. ¿Sabe qué son las fieras? Los vicios. Los vicios. Esta mujer echaba fuera todo lo que estaba atando a su hijo. Esas deudas. Quizás tu hijo está atado por deudas. Deudas de hechicería, de brujería, de idolatría, de maldición. Quizás ni vos tenés que ver. Pero hay precio y hay que pagar. Satanás le pidió al rey, quiero que me paguen. No quiero oro y plata, quiero las vidas. Quiero almas. Satanás quiere almas.
traficantes allá afuera, contratistas, corrupción, iniquidad. Esta mujer fue oída por el rey. Esta mujer se levantó en favor de aquellos. Yo siento que la iglesia en este tiempo se levanta a favor de los que están muertos espiritualmente, de los que han caído, de los que ya han perdido lo espiritual, lo material, la moral, la familia, han perdido todo, muertos. Sin embargo, hubo una iglesia, Rispa, carbón encendido, que se levantó en favor, que clamó, que echó fuera esas aves, esas fieras, guardó a esos muertos de las fieras y de los demonios. Y seguimos. Y cuando le fue contado a David, figura de Cristo, lo que Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl, había hecho, bueno, ahí fue a buscar a esos muertos. Cristo levanta, Cristo sigue resucitando. Cristo hace lo imposible, vos hace lo posible.